Y bueno, el día de hoy, bueno, hoy sí, Chumel Torres y Ed Páramo han de estar intratables, han de estar que nadie los ha de poder aguantar. Porque sí, hoy se terminó el superpeso, cuando menos de una manera temporal, pero muy fuerte. Y es que ahorita, en ese momento, está cotizando así el superpeso. 17.27 pesos por dólar. La subida es muy alta, muy rápida. Estaba apenas el domingo, hoy es jueves, estaba en 16.68 pesos por dólar. Incluso llegó a estar 16.65. Y ahorita, como lo vemos, está subiendo muy fuerte, 17.27 pesos por dólar. Y la verdad es que el pronóstico, según algunos analistas, uno muy bueno, que se llama Aaron Díaz, por cierto, el Chapucero Finanzas, dice que podría acabar este superpeso, bueno, este fin de superpeso entre los 18 y 18.50 pesos por dólar. Por ahí más o menos calcula él, que se detendría este vertiginoso ascenso. De bueno, finalmente que podemos acabar el fin del superpeso, fue una muy buena racha. Empezó desde noviembre del año pasado hasta agosto de este año. Y no se terminó por cosas de nuestro país, sino por shock externo, se te lo voy a explicar, pero bueno, ya cuando menos se terminó el superpeso, todo indica que así va a ser. Bueno, pues vamos a esperar. Siempre que hablamos de este tema, a mí me gusta comentar el hecho de que esto son equilibrios económicos y al cambiar factores, a cambiar elementos, al anunciarse decisiones que afectan la economía no solo nacional sino internacional, pues la tasa de cambio se va ajustando y con los cambios que se han anunciado en estas últimas horas o más bien los anuncios que se han dado en estas últimas horas, pues lo que estamos viendo es justamente esto, que se está buscando, o la tasa de cambio está buscando un nuevo equilibrio. Ahora, pues en sentido contrario, va hacia arriba el dólar y pues una vez que llegue ese momento veremos nuevamente la estabilidad en esta paridad peso-dólar. Ahora puede ser algo temporal, ¿no? La escalada del dólar o pues puede ser algo un poquito más permanente si es que el equilibrio se mantiene así. Aunque con el anuncio que se dio esta semana, que es lo que vas a comentar, Nacho, pues sí va a ser de mediano plazo, porque fue un tema sobre todo de la economía estadounidense. Así es, de todo esto viene por la reducción, y es una decisión histórica, de la degradación de una calificación de Fitch Ratings, la famosa Fitch Ratings, que ha degradado, por ejemplo, recientemente la calificación de Pemex. Bueno, pues en Estados Unidos, Fitch Ratings degradó la calificación del llamado soberano, así se le llama a la deuda estadounidense, de la máxima calificación, que era triple A, hacia un escaloncito abajo, que es doble A más. Eso es lo que sucedió. Y no es que esto vaya a cambiar fundamentalmente algo, porque no cambia nada, pero esto es similar la primera vez que sucede. Y bueno, esto ha provocado, bueno, pues como siempre los inversionistas ven mucho temor, porque bueno, la verdad es que lo que está haciendo Fitch Ratings es, creo que bastante obvio, se ha tardado mucho. Estados Unidos está endeudado, pero hasta el límite y 10 veces más allá del límite. Todo esto arranca con el COVID, después sigue con Ucrania, ahorita nos vamos a África y el endeudamiento estadounidense continúa. Los rescates a bancos, a empresarios, a corporativos han sido monumentales. Los apoyos militares son estrenduosos y todavía sigue, y la verdad es que no hay dinero para pagar. Y bueno, la verdad es que esto pues ya por primera vez en una calificadora de Wall Street pues acepta esto, y bueno, esto lleva a que baje la calificación, se disparen todas las tasas de interés a nivel mundial, se disparen también todas las divisas, ¿no? Lo que pasó el superpeso le está pasando a todas las monedas, salvo una, Mauricio. ¿Sabes cuál es? El rublo, ¿no? No. La divisa del BRICS. La del BRICS. Sí. Esa se empezó a apreciar. Y esto es muy interesante. Incluso también porque el BRICS tiene un banco central, ¿sí sabías, no? Que es, ahorita lo lidera Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Entonces, y van a sacar su propia divisa. No la han sacado, pero ya la están sacando, que va a estar respaldada por el oro. Y esta divisa, ya también de una manera está cotizando, por así decirlo, aunque no haya salido todavía al público,
sí resistió esto y también la tasa de interés del BRICS se fue para abajo. Lo que dice mucho de que, bueno, pues parece que el BRICS efectivamente va a acabar desplazando al dólar. Y bueno, porque bueno, los países del BRICS no están súper endeudados, o sea, al contrario, ¿no? Rusia, pues no se conoce que tenga mucha deuda, China tampoco, de la India, Sudáfrica, en fin. Y el hecho de que saque una divisa respaldada por el oro también va a evitar este endeudamiento monstruoso que tiene Estados Unidos. Pero bueno, de ahí viene esto, y bien dice esto Mauricio, como es finalmente un fenómeno externo que dice mucho de lo que va a pasar en los próximos años, pues bueno, el superpeso pues va a tener una ruta ascendente hasta que se asimile esto y bueno, finalmente se frene. Aún así, lo que pronostica Aarón es que ya una vez que se termine esto, vamos a ver otra vez una senda de crecimiento. Pero ¿cuándo va a suceder eso? No lo tengo muy claro. Pero bueno, por lo pronto, podríamos decir que se acabó esta racha del superpeso. Ya no creo que vamos a llevar en ese sentido a los 16.50, 16 pesos que queríamos verlo. Pero bueno, estuvo muy bien de todos modos. Al final sigue evidentemente más barato que antes. Pero bueno, pues sí, ya esos choques externos, pues no, México no tiene la culpa de nada en ese sentido, aunque Chumel y David Páramo, sin lugar a dudas, le van a echar la culpa a López Obrador. Sí, porque cuando se devalúa le echan la culpa al presidente y cuando se reevalúa el peso, pues resulta que es por arte de magia. Entonces, pues yo creo que la parte importante, Nacho, independientemente del nivel que vaya a ir tomando en los próximos días, es como dices tú, la tendencia ha sido a la baja, la apreciación ha sido importante, esto como señal de fortaleza económica en nuestro país. Yo creo que si lo analizamos, la devaluación del peso seguramente no es tan importante como otras monedas en el mundo, porque México ha cuidado mucho un tema que también tiene que ver con esto de la economía, que es la deuda. El país no se ha endeudado, no se endeudó con el COVID como lo hicieron otros países y eso es lo que le permite también tener estabilidad. Ha mantenido control en el gasto del presidente Obrador y aunque no se le quiera reconocer, eso también da fortaleza a este tema de la paridad de cambio. Y pues estaba pensando el otro día, Nacho, que dicen, ay, es que, porque andan en una campaña ahorita, es que el superpeso daña a las empresas, el gran valor que tiene el peso está afectando a las empresas en nuestro país. Bueno, es que si fuera así como lo presumen ellos, entonces pues el dólar, por decirlo así, pues que el dólar que tiene un mayor valor que el peso, pues Estados Unidos estaría en una crisis total y eso no es así. O sea, no afecta. Sí cambia algunos escenarios, sí las empresas tienen que adaptarse a una moneda más fuerte, pero esto también significa que hay una mayor capacidad adquisitiva, que cuando importas productos puedes importar más productos y puedes hacer también más comercio con el mismo dinero. Entonces, la verdad es que esto del mercado, pues sí vale la pena irlo actualizando de manera constante porque pues cambia de manera también importante dependiendo los anuncios. Y bueno, ahora se da de Fitch. Vamos a ver si no se suman otras calificadoras porque ya así como ha sucedido en México, generalmente estas acciones vienen en cascada. Primero una hace el anuncio y luego otras empiezan también a seguir en esta misma dirección. Yo no sé, y esto lo iremos viendo con el paso de las semanas, que tanto que tenga que ver el escenario político, que recordar que ya se viene también la sucesión presidencial, y pues bueno, el pleito entre demócratas y republicanos, con Donald Trump ahí que está haciendo mucho ruido, pues sigue siendo uno de los temas también relevantes en todo esto. Bueno, por cierto, también noticias económicas aquí en México, hay una especie de respuesta y no es tampoco muy buena, ¿no? Jonathan Heath es el subgobernador del Banco de México y después de que empezó ya a terminar esta racha del superpeso y se empezó a devaluar bastante, de todo modo señala que ahorita en México tenemos una muy alta tasa de interés, ¿no? Y en particular una muy alta tasa de interés real, que es la diferencia entre la inflación con la tasa de interés nominal, que es más o menos desde 6% la tasa de interés real. Es una monstruosidad. Lo comparamos con Estados Unidos, la tasa de interés real es 0.25%. Lo comparamos con Colombia, la tasa de interés real es 3%. Solo Brasil nos supera y ya no nos va a superar porque ellos empezaron a bajar la tasa de interés nominal, ¿no? Nos supera por poquito, pero no por mucho.
Somos el segundo país del planeta con más tasa de interés real, lo cual esto nosotros lo pagamos con más créditos más caros, créditos al consumo, créditos hipotecarios, créditos automotrices. También el gobierno lo paga con créditos más caros cuando refinancia sus deudas, y claro, también el sector privado. Pues ahorita la inflación ha bajado, pero pues Jonathan Heath dice que eso no importa. Que dice lo siguiente, fíjate, que la postura monetaria restrictiva se mantendrá hasta que surte efecto y se pruebe más independencia de la FED. O sea que no importa, en otras palabras, que la inflación esté bajando, van a seguir con muy alta tasa de interés hasta que llegue al 3%. Eso significa, puede ser un año más, no sé. Pero nosotros vamos a pagar todo. Eso sí, ¿sabes quiénes están ganando monstruosamente dinero? Los bancos. Sí, claro. Solo BBVA, Banco Español, ya ganó en el primer semestre del año. ¿Cuánto crees, Mauricio? De utilidades. No, ni idea. Ahí sí te la debo. 50,000 millones de pesos de utilidades. No, es solo un banco en el primer semestre del año. Por esto. Entonces uno dice, ¿y no se plan con maña? Porque ya todos los bancos centrales han empezado a bajar un poco la tasa de interés. Y México dice, ni madre, seguimos aquí. Yo pensé que la tasa de interés la iban a empezar a bajar pues desde hace como un mes y medio. ¿Por qué? Porque ya la inflación se empezó a controlar. Aquí es un juego en donde tú también le vas midiendo, ¿no? De acuerdo al escenario que tú ves. O sea, tú vas viendo que la inflación baja, entonces ya tú puedes empezar a bajar poco a poco la tasa de interés. Haces un bajón, ves cómo se comporta la inflación. Si ves que la inflación se mantiene o sube, pues ahí te quedas, ya no le mueves. Si ves que la inflación sigue bajando, dices, órale, pues vamos a bajarle otro tantito más. Y ahí te la llevas, ¿no? Ahí te la llevas hasta que llegas a un punto en el que la inflación ya no baja más. Y ahí te quedas hasta que el escenario cambie. Insisto, la economía es de equilibrios. Entonces, yo pensé que una vez que empezó ya la inflación, que ya tiene pues unos 3 meses que está bajando cuando menos, yo pensé que ya íbamos a ver algunas bajas en las tasas de interés. Es importante que bajen las tasas de interés, no nada más en general por lo que representa para los créditos hipotecarios, créditos en tarjetas bancarias, etcétera, sino también porque al bajar la tasa de interés también se permite que la economía avance. ¿Cuál es el objetivo de la tasa de interés? Que es también incluso lo que ha explicado el presidente con esto del coche que se sobrecalienta, ¿no? En el caso de la economía, cuando tú bajas la tasa de interés, hay menos incentivo para ahorrar. Esto significa que hay un mayor incentivo para consumir. Al haber un incentivo para consumir, hay demandas de productos y entonces suben los precios. Por eso es que se pone la tasa de interés alta para que la gente no quiera gastar su dinero. Esa es la visión económica en general. Entonces, la idea también de bajar la tasa de interés, pues es que pues hay actividad económica, eso nos beneficia a todos y por eso también es importante que no tengamos tasas de interés tan altas. Entonces, como dices tú, Nacho, esto termina beneficiando a unos, que son particularmente los bancos que manejan el dinero, y termina perjudicando a otros, que somos pues, los mexicanos en general, los usuarios, vamos a decirlo así, del dinero, porque tenemos estas altas tasas de interés. Entonces, bueno, yo no sé aquí quién está marcando la línea, supongo que la presidenta del Banco de México, pero sí, yo en lo personal creo, desde mi punto de vista, que ya esta tasa debió haber bajado cuando menos 1 punto porcentual, cuando menos 1, porque sí está muy alta y ya no se justifica con la inflación. Ya la inflación no es la misma que el año pasado cuando se tomaron estas decisiones. Pero bueno, eso es lo que anuncia Jonathan Heath. Él es uno de los subgobernadores. Esta es una decisión colegiada, vamos a ver qué dicen los demás. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos con los libros de texto. Y es que bueno, pues ayer se desató la polémica, bueno, antier, con Javier Alatorre en TV Azteca, donde bueno, dice que los libros de texto que van a empezar a distribuirse, traen un virus comunista. Es insólito, o sea, parece Gilberto Lozano, ya Javier Alatorre. Y bueno, la verdad es que el presidente Obrador pues no perdió la oportunidad de darse una buena burlada de este tema. Y así troleó a Javier Alatorre. Vamos a escucharlo.
nos van a decir, ¿y qué pasa con la violencia? Pero la violencia, como ahorita nos pueden decir, y los libros, esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Y luego es que, o sea, a ver, comunismo es una palabra ya, honestamente, del antaño. Es una palabra viejísima. Ahorita la palabra para fregar a la 4T es populismo. Bueno, esa te la acepto. Pero comunismo, ¿estás de acuerdo, Mauricio? Aparte, aquí en México nunca los comunistas pues fueron malvados o fueron enemigos, como en Estados Unidos, que oh, sí, los comunistas fueron enemigos por mucho tiempo. Aquí no, esa palabra nunca realmente generó absolutamente nada o muy poco en nuestro país. Incluso hasta los comunistas famosos en aquel momento fueron bien recibidos, como Trotsky y Frida Kahlo y Diego Rivera eran comunistas, o sea, y fueron figuras muy admiradas en aquel tiempo. Entonces, que diga esto Javier Alatorre como para espantarnos, pues no espanta a nadie, y la verdad es que únicamente da una tremenda risa como lo dio a López Obrador. Sí, es una estrategia desesperada, ¿no? También todo esto impulsado por conceptos del propio Ricardo Salinas Pliego, porque él ordenó a todos en la televisora, a todos y cada uno de ellos, a hablar y decir de esto del comunismo. Es un concepto que él está impulsando y que, pues como dices tú, Nacho, no termina de cuajar. Aquí lo que se busca con este término o esta campaña es tratar de asustar a la clase media y a la clase alta. Porque finalmente con esto lo que buscan es decirles, mira, es que te van a quitar tu dinero para dárselo a los demás. Por eso es que están impulsando esto del comunismo, la rebelión de los niños pobres que te van a dejar en la calle, ¿no? Ese es el concepto, así de ridículo como se escucha, así es de ridículo es como se está transmitiendo en la televisión nacional. Es increíble, pero esto es lo que mandó a decir Ricardo Salinas Pliego. Y sobre todo basándose en estos libros de texto, que lo que tienen pues son conceptos distintos. O sea, el presidente ha hablado mucho del tema del modelo neoliberal, del daño que le ha hecho, como han presumido aquí también, incluso estos personajes como Salinas Pliego, que pues supuestamente era algo que nos iba a beneficiar y al contrario, nos ha dañado mucho, mientras que la alternativa, que es el modelo económico de la 4T, con una distribución más equitativa del ingreso, que eso es lo que está buscando, lo que está generando es fortaleza económica. Eso es lo que estamos viendo. O sea, no es comunismo distribuir equitativamente el ingreso, también para eso son los impuestos. Por eso se le cobra más a quien más tiene, porque es parte de la redistribución. Pero como ellos quieren mantener estos privilegios que han tenido durante tantos años, pues por eso es que están en contra de estos cambios. Por eso están en contra de que la gente reclame sus derechos. Están en contra de que la gente reclame salarios dignos, que es lo que no quiere pagar Ricardo Salinas Pliego. Está en contra de que la gente se organice justamente para presionar a los grandes capitales a la redistribución de la riqueza. Entonces, de ahí todo lo quisieron englobar en esta palabra, como dices tú, Nacho, comunismo, que tal vez pues ya no es la palabra de moda. Yo creo que a muchos ahorita, y sobre todo a los jóvenes, les tienen que ir explicando exactamente qué es el comunismo. No entienden lo que dice a Javier Alatorre, pero bueno, saben que es algo distinto, ¿no?, a lo que se venía haciendo en México, que pues como decía yo, pues no es precisamente algo que nos beneficiara a la mayoría de los mexicanos, y por eso pues se está impulsando una propuesta distinta en la Cuarta Transformación. Y bueno, ¿qué es lo que no quieren? Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que traen algunos libros de texto de los niños? Por ejemplo, ¿no? Cosas como esta. Distintos tipos de familia. Acuérdense que para Salinas Pliego, y bueno, para los conservadores solo hay una familia, que es la familia, mamá, papá e hijos. Entonces, cuando me dices que hay distintos conceptos de familia, espérame tantito. O
sea, está la familia extensa, que es con los sobrinos y los tíos. La familia biparental, que es la familia tradicional, vamos a llamarla así, la que sí está aprobada por Salinas Pliego. Familia compuesta, ¿no? Donde están los padrastros y las madrastras, que son también muy populares. La familia monoparental, que bueno, es el de la madre o padre soltero. Esta es la que les choca. Familia homoparental o lesbomaternal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decirle a los niños que pueden los gays tener familias? Familias de progenitores separados, ¿no? Cuando, bueno, solo vive igual, madre y padre soltero, pero bueno, ya están separados. Familia adoptiva o familias sin hijos o hijas. ¡No! Familia sin hijos e hijas, eso no es familia, es concubinato. O como le dirían, ¿no? En unión libre. Entonces, esto es lo que no quieren que aprendan. Otras cosas, por ejemplo, mira, esta tampoco que quieran aprendan los niños de discriminación. Por ejemplo, este es también interesante porque es igual un libro de primaria. Dicen, vamos a leer la canción de la negrita Cucurumbé, ¿no? De Cricri, donde dice, quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar, ¿no? Pero es negrita. Y entonces, lo interesante es este 2 que dice, ¿piensas que de verdad la negrita quería ser blanca? ¿Por qué? Describe alguna situación que has visto o escuchado en la que alguien haya sido discriminado, ya sea por su apariencia física o su forma de ser. Entonces, al final, ¿no? O sea, están utilizando una canción de Cricri para enseñar temas de discriminación. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Ricardo Salinas. Entonces, ya Salinas Pliego no va a poder discriminar de esa manera tan impune y hasta celebrada, ¿no? Ah, sí, sigue fregando y discriminando. Wow, Salinas Pliego, te damos nuestro dinero. Otro también, esa es muy buena. Igual que aquí está, ¿no? Donde dice, Cuauhtémoc, ¿no? Emperador Cuauhtémoc, fue nombrado Tlatoani el 1 de febrero de 1521, asumiendo el liderazgo del pueblo mexica después de la matanza en el Templo Mayor y la expulsión del ejército español en la Noche de la Victoria, antes conocida como Noche Triste. Y aquí, obviamente, los españoles pegaron un grito en el cielo. O sea, ¿cómo que vencer a los españoles, o sea, nosotros, es algo de la que celebrar victoria? No, es la Noche Triste. Cuando Hernán Cortés estaba así, ay, nos ganaron. No, es triste, ¿no? Y ahora dicen, no, es la Noche de la Victoria. Y eso es lo que más le choca. El fraude. La elección de 2006 fue un fraude. La abierta intromisión del presidente Fox, la intensa campaña mediática contra Obrador, el manejo parcial de los medios, el gasto desbordante, el relleno de urnas, la alteración de actas y la manipulación de resultados le dieron el triunfo a Calderón. El Tribunal Electoral rechazó el recuento de los votos y dio por válida la elección. Esto, vaya que les choca. ¿Cómo van a poner en los libros para que los niños aprendan que hubo un fraude en 2006, ¿no? Entonces, sí, pues ahí están, y eso entre varias cosas por las cuales quieren pues sabotear e incluso quemar los libros. Sí, son conceptos muy distintos a los que se manejaban anteriormente. Sobre todo lo interesante es esto de la Noche de la Victoria, que pues pasa de ser la Noche Triste a la Noche de la Victoria, o sea, es el otro lado de la moneda. Porque sí, efectivamente, a nosotros nos tocó en este sistema educativo hablar y nos los enseñaron así, como la Noche Triste, la noche de la derrota de los conquistadores. Y pues sí, en esta visión que impulsa el presidente, sobre todo la visión nacionalista, la que trata de recuperar nuestra historia y nuestros orígenes, pues no es algo que lamentar, sino es algo que festejar, cómo se defendió, ¿no? Con todas sus capacidades estas tierras en contra de la invasión española. Entonces, son ese tipo de detalles que parecieran menores, pero que sí los traen, pues sí, enloquecidos, preocupados, ¿no? Sobre todo porque, pues, se educó de esta manera durante tantos años, varias generaciones han sido educados con estos mensajes neoliberales y de la derecha, y ahora que viene una propuesta distinta, pues sí, entran en pánico porque aún así con esta educación pudo avanzar un proyecto de izquierda como el de la Cuarta Transformación y sienten que al cambiar la formación de los niños y del pueblo de México, pues obviamente para ellos va a ser muy difícil
regresar al poder. Si de por sí ahorita es complicado cuando las nuevas generaciones que van a ser educadas con estos libros puedan votar, puedan participar ya en la vida pública de nuestro país, pues la pesadilla para ellos va a ser mucho peor, ¿no? Esto es lo que personajes como Ricardo Salinas están viendo, porque pues estaría también para ellos complicándose lo que son los negocios al amparo del poder, porque este señor presume, ¿no? Es como Xóchitl Gálvez, presume una gran superación personal, no una gran habilidad en los negocios, y no, es tráfico de influencias, son beneficios que ha recibido por parte del sistema que lo tienen ahí como uno de los hombres más ricos de México, que presume sus vacaciones, por cierto, a costa también de otros tantos mexicanos, a los que termina exprimiendo en estas tiendas que tiene por todo el país. Mira, ve lo que también se llama en el libro de texto. Ve esto, Mauricio. Ordena los logotipos de los partidos políticos con base en su cronología, ¿no? Imagínate, el PRI, ¿no? Y mira, ve lo que dicen aquí abajo del PRI. Las 4 décadas posteriores a la promulgación de la Constitución de 1917, ¿no? O sea, cuando el PRI era partido hegemónico, se caracterizaron por la creación de un nuevo régimen que le diera estabilidad política al país, unificara a los distintos grupos revolucionarios en conflicto, cumpliera con las demandas sociales expresadas en la Constitución y sentara las bases para el crecimiento económico. ¡Regresa, por favor, PRI! Sí, estos son los buenos. Estos partidos, esto sí era adoctrinamiento. En fin, pero bueno, ahí está. Lo cierto es que en medio de todo esto salió, bueno, pues Maru Campos, que el día de ayer dice lo siguiente, que va a ordenar detener la distribución de los libros de texto de la SEP. ¡Wow! Evidentemente una afrenta. Y aparte ya fueron varios distribuidos. En Chihuahua también le ordenaron lo mismo, la detención. Ya en Chihuahua habían entregado ya como unos 2 millones de libros y ya incluso habían sido distribuidos 150,000 en escuelas de León, Guanajuato. Y bueno, han ordenado, el gobernador también panista, Diego Sinue, que se retiren los libros y que se vuelvan a embodegar y que ahí queden enmoheciéndose, a pesar de que en un mes, más o menos, un poquito menos, va a arrancar el nuevo ciclo escolar. O sea, la verdad es que eso sí es verdaderamente, nunca lo había escuchado, ¿no? Que un gobernador supusiera la entrega de libros de texto de esta manera. La es que un gobernador es autoridad también educativa en sus estados, y pues así van a arrancar los niños, imagínense, libros de texto, wow, muy, muy fuerte. Por eso un amparo que ganaron estos grupos de que se dicen que son de padres de familia, pero en realidad son grupos católicos, conservadores, como estos bueno, varios familiares, y son los amparos con los que se agarran estos personajes para cancelar los libros de textos en algunos estados. Sí, son, como dices tú, Nacho, es Guanajuato, que ha recibido ya varios libros, que empezó la repartidera de los libros y luego ya a la mera hora con todo esto, cuando crece el tema, los empiezan ya a recoger y siguen recibiendo libros, Nacho, están llegando a las bodegas, pero los están dejando ahí guardados. A esto se suma Chihuahua, una semana después, porque esto en Guanajuato ya tiene varios días, con estos amparos, porque como que se están tramitando amparos locales también. Ahí los están entregando los tribunales superiores de justicia, que son los poderes judiciales que controlan los gobernadores. Y pues todo indica que en Chihuahua también va a ser exactamente lo mismo. En Aguascalientes, no lo dudo, Nacho, incluso se aprobó una reforma en Aguascalientes. Es que son cínicos los panistas. Mira lo que hicieron en Aguascalientes, que acusan que el presidente quiere controlar a la Suprema Corte. Allá en Aguascalientes aprueban una reforma en donde se aumenta la cantidad de los, vamos a decirlo así, ministros, que son los jueces del Tribunal Superior de Justicia allá en Aguascalientes. Con esto, la gobernadora panista puede escoger a 7 de 11, ¿no? Y obviamente pues va a tener el control del Poder Judicial. Y además establecieron un mecanismo para despedir a todos los que sean incómodos. Esto es lo que aprobó el PAN en Aguascalientes. O sea, se adueñaron del Poder Judicial. Y luego critican al presidente que dicen que se quiere adueñar acá de la Suprema Corte. Son unos cínicos. Entonces,
Así es como van aprobando estos amparos. Ya se hizo en Guanajuato, muy probablemente va a ser en Chihuahua. Vamos a ver qué sucede en Aguascalientes. En el caso de Querétaro, por ejemplo, ahí dijeron que vamos a revisar los libros y si no nos gusta, no los vamos a distribuir. O sea, también está abierta esta posibilidad. Y en una de estas, Nacho, en todos los estados panistas, incluso en algunos del PRI, los que le quedan, que son 2, Durango y Coahuila, pues también estaríamos viendo exactamente lo mismo, que es algo terrible. Finalmente, estas palabras, aunque son ridículas, vacías y absurdas de Marco Cortés, de destruir los libros, de tirarlos a la basura, eventualmente se cumpliría en los estados del PAN. Porque si ellos tienen en su control estos libros, no dudes que en alguna de esas digan, señores, pues los vamos a quemar, nos vamos a deshacer de ellos porque no los vamos a distribuir. Es un asunto relevante porque estamos hablando de la educación de los niños. Finalmente son los niños que están en medio de toda esta situación. Y bueno, la virtual candidata panista, porque la verdad es que es la única que han conseguido las firmas. Ni Krill ni Enrique de Madrid parece que van a poder hacer lo suyo. O sea, esto al final va a acabar ya el proceso interno. Acuérdense que son varias etapas, ¿no? Primero las firmas, después un debate, después la elección directa. Nada va a pasar nada de esto, solo va a pasar una. Ya, la elección directa va a ser como eran las elecciones en el Porfiriato. Nada más va a haber un recuadro y vas a votar por Xochitl Gálvez y ya. Bueno, pues esta señora, ve lo que dice. Etiqueta aquí a tu gobernador o gobernadora y solicítale que por el bien de la niñez y el futuro de México ordene detener la distribución de los libros de texto de la SEP como lo hizo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Gran ejemplo de mujer. Bueno, y Marco Cortés el día de ayer, peor todavía, él llamó a que se destruyan los libros de texto. O sea, en una ya realmente extrema posición, porque una cosa es que los embodegues y otra cosa es que los quemes, los destruyas. ¿What? Y que eso que los papás tienen que destruir los libros de texto de que, ¿en serio? Vamos a escucharlo. El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas de estos libros. ¿Qué es eso, Marco? Hasta Ciro se sorprendió. ¿Qué? ¿En serio? O sea, deja que me quite la cerilla. ¿Escuché bien? ¿Destruir los libros de texto? ¿Y saben lo peor y lo irónico? Es que estos panistas se están así desgarrándose las vestiduras por estos libros de texto. Pero ellos y sus hijos nunca han leído un libro de texto. Porque como eran escuelas privadas, entonces en las escuelas privadas compran libros importados y ahorita ya ni libros. Tienes que pagar la licencia de las plataformas tecnológicas que utilizan. Ya, es lo que utilizan las plataformas tecnológicas en las escuelas privadas. O sea, ya casi no tienen libros. Nunca sus hijos, y menos ellos, han tenido agarrado un libro de texto. Estos libros de texto son para, finalmente, familias de clase media, baja, que van a escuelas públicas. No van a escuelas privadas. Ahí no hay libros de texto de la SEP. Punto. Y a ver, son los que están más indignados, ¿no? Es como el clásico, Kenia López Rabadán se indigna del metro y la pregunta es, ¿y cuándo te has subido al metro? Pues nunca. Pero sí, se indignan completamente. Sí, esa es la otra contradicción, ¿no? Porque al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de las clases de los mexicanos más necesitados que acuden a las escuelas públicas, que necesitan este material de trabajo y que para ellos, para el PAN, también para el PRI, para sus gobernadores, pues solo son importantes durante las elecciones. O sea, solo les interesa esta gente, este grupo, para los votos, ¿no? Nada más.
Los programas sociales que ellos inventaron también disfrazando una supuesta ayuda popular, todo era para que ellos hicieran negocios a través de intermediarios. Ellos se quedaban con la gran tajada y solo llegaba un poquito a los mexicanos y presumían que estaban dando estos apoyos sociales. Exactamente lo mismo. Realmente, pues así es como han tratado de utilizar, y han utilizado porque lo lograron durante muchos años, al pueblo, a la gente más necesitada, y pues lo que no quieren es pues perder ese control que tienen todavía en algunas zonas. Y obviamente la educación, que es muy importante, que permite abrir los ojos, pues para ellos es un problema. Para ellos es un problema que la gente esté más despierta, sea más conocedora de su entorno, de su realidad, y sea más difícil de comprar. Por eso están en contra de esta educación de la Cuarta Transformación, en contra de estos libros de texto, y a pesar de todo, no, pues finalmente a quienes van a dañar ellos, si siguen muy preocupados por los niños, es justamente a los niños que se van a quedar sin su material de trabajo para la escuela, para la educación. ¿Por qué? Porque no tienen nada más. Son los materiales que utilizan ellos para trabajar. Y no, o sea, y la verdad es que es un descaro pedirles a los padres de familia que tiren los libros cuando no tienen para comprar otros libros. Bueno, pues fíjate que una de las corcholatas que salió a defender los libros de texto el día de ayer fue Adán Augusto López Hernández, ¿no? Precisamente hablando sobre que cómo buscaron detener el Tren Maya, el corredor interoceánico, el AIFA, y ahora quieren censurar los libros de texto. Vamos a escucharlo. Aquí aprovecho porque, para que ustedes lo sepan, hay una jueza que ahora quiere coartarnos el derecho a la educación, quiere que no se distribuyan los libros de texto gratuitos. Y yo aquí también se lo digo, ¿y qué acaso un juez, un magistrado o un grupo de ministros van a terminar con la Cuarta Transformación? Van a terminar con el derecho a la educación y con el proyecto de nación que apoyamos más de 30 millones de mexicanos. Y también que lo sepan, en defensa de la educación pública, laica, gratuita, para poder garantizar a las niñas y a los niños de México acceso a la educación, no va a haber ni un paso atrás. No pudieron, intentaron parar el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería, el transísmico, el acueducto en Nuevo León, la presa Picachos, allá en Sinaloa. Los programas sociales estuvieron a punto de amparar a los solicitantes para que ya no existieran en este país. No pudieron y no van a poder tampoco detener el proyecto educativo de la cuarta transformación. Y además, entonces, en ese sentido, tiene razón Adán Augusto, si frenan la entrega de libros de textos en Chihuahua, en Guanajuato, probablemente en Aguascalientes, probablemente van a tener que enviar al ejército. El ejército ha ayudado en ocasiones a distribuir libros de texto. Han firmado convenios Secretaría de Educación Pública con la Sedena y con la Marina. Pero bueno, ahora, y bueno, ¿para qué? Pues ahí tienen que superar muchas veces muchos escollos. Distribuir libros de texto en todas las escuelas públicas del país es una titánica tarea, y bueno, el ejército tiene un montón de vehículos, ya lo vimos también con las vacunas, ¿no? Una gran organización. Entonces, muy bien podría usar el ejército para, si no lo quiere Maru Campos, no lo quiere Diego Sinue, bueno, pues ir a las bodegas, ellos mismos entregaron libros de textos a las primarias, a las secundarias, a las prepas. La gran mayoría, por cierto, dependen del gobierno federal. Son instalaciones federales. Los trabajadores, los maestros, los directores, son también trabajadores federales, están en la nómina federal, le paga la tesorería de la federación. Entonces, eso yo creo que va a acabar siendo la salida. Y bien dice, como dice Adán Augusto, ¿no? Porque esto no lo van a boicotear, no más porque quieran y desea la derecha. Punto. Sí, la intención es generar inestabilidad social. La intención también es generar reclamos de los padres de familia
de estas escuelas, que cuando vean que sus hijos no tienen libros, pues se van a empezar a preocupar. Van a organizarse, van a hacer marchas, van a reclamarle al gobierno, oye, ¿y por qué no hay libros? No, al gobierno federal, porque va a decir el gobierno del estado, es que no es mi culpa, yo no entregué los libros porque hay un amparo y ese amparo se da por errores del gobierno federal. Y de esta manera tratar de encauzar estas inconformidades hacia el presidente López Obrador. Ese es el objetivo, porque esto va a suceder y es normal. Les decía yo, es que estos son los libros, los únicos que tienen millones de niños mexicanos. O sea, por eso decía yo, es absurdo que Marco Cortés pida que tiren esos libros. O sea, si tú tiras esos libros ya no hay nada más. Entonces los padres de familia están esperando esos libros, los niños están esperando estos libros y cuando no se los entreguen van a venir estas molestias. Entonces, si es un escenario, es una posibilidad. Yo creo que ya la debería de valorar el presidente, ya porque ya son cuando menos 2 estados que lo han confirmado y yo creo que van a ser más conforme avance todo esto. Pues va a ser Aguascalientes, ¿no? El otro estado. Porque Sí. Yucatán no creo que se vaya a subir a Querétaro esto. puede subirse también, Nacho. Yo no sé. Puede ser. Vamos a ver qué línea marca. Sí, Acuérdate porque que Yucatán no lo veo, honestamente. Porque Yucatán ha sido un gobernador pues que en general ha jalado con la 4T y no creo que al final de su mandato vaya a querer sacar esto, ¿no? Sería un despropósito total. No lo veo, honestamente. Coahuila puede sumarse también. ¿Será? Pues sí, Riquelme Pero ha sido un Riquelme poco todavía más sigue- aguerrido Pero también. no lo de veo los como priistas. conservador, ¿no? Porque es que tienes que ser, estos Pero libros es de que- texto, tienes que tener esta ideología muy conservadora de que estar en contra de los matrimonios Pero Alito ya se gays. pronunció en contra del tema también. O sea, ya se pronunció en contra de los libros. Entonces también es una línea que ya está empezando a permear Bueno, pues en ahí el está el PRI. ejército, y es el ejército que salga. Y la verdad es que vale la pena recordar que también tiene esta avenida, y ya lo ha hecho. Voy a repetir, lo ha hecho. ¿Podría volver a hacerlo? Sí, claro que sí. Pues sí, es una posibilidad que se debe ya de valorar. Aquí también hay otro problema. Ya varios de los libros están resguardados por las autoridades. En el caso particular de Guanajuato, ya las tienen en sus bodegas. Creo que en Chihuahua también tienen ya algunos libros. Y pues es ir a sacar esos libros, porque no vas a mandar a imprimir nuevos libros. Ya están ahí impresos y ya están ahí entregados. Pero pues bueno, esta es la línea del PAN. El PAN está jugando rudo y yo creo que también pues el gobierno debe responder de la misma manera.